Bueno, como dije en el anterior video, voy a tratar de analizar las declaraciones que hizo hoy, declaraciones irresponsables que hizo hoy el jefe de gabinete de ministros Nicolás Posse en ocasión de brindar su informe ante el Senado de la Nación. Dijo que el gobierno está convencido, por un lado, de que es necesario bajar la edad, dijo, de imputabilidad, lo que corresponde decir es punibilidad, ya lo expliqué en otros videos, y que a delito de adulto, pena de adulto. Esa frase, que es una frase, una especie de consigna de la derecha más reaccionaria, sobre todo en los Estados Unidos. Este gobierno tiende a imitar, a buscar, digamos, ejemplos para sus políticas penales, entre otras cosas, pero bueno, lo que a mí me interesa para sus políticas, o más me interesa en sus políticas penales, en los Estados Unidos, que ostentan uno de los regímenes penales más brutales del mundo. De hecho, tiene, junto con Rusia, la más alta población penitenciaria del mundo. Y por supuesto una población penitenciaria que está absolutamente sesgada, porque en su mayoría son personas negras, latinas, en una proporción mucho más alta que la proporción que esas poblaciones tienen en el número total de habitantes de los Estados Unidos, ¿no? Esto otra vez demuestra la selectividad del sistema penal. No que los negros o los latinos cometen más delitos que el resto de la población, sino que son más vulnerables a ser atrapados por el sistema penal. Obviamente, porque tienen peores abogados, porque tienen condiciones inferiores a las poblaciones más favorecidas o a los sectores más favorecidos para poder defenderse, ¿no? Es una racialización también del funcionamiento del sistema penal. Toda la normativa internacional, toda, establece claramente que justamente los niños son distintos que los adultos, porque si no, no habría una convención específica para los niños, como la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que nuestro país, por supuesto, no solo ha incorporado su ordenamiento jurídico, sino que la ha incorporado con jerarquía constitucional. Es la Constitución misma. Y yo quiero insistir en esto. El gobierno suele hablar de la Constitución de 1853 y omite las reformas del 57 con el 14 bis y del 94 con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, entre otros la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, primera cuestión, los niños son distintos a los adultos. Una obviedad, pero hay que repetir las obviedades. Son distintos. Son sujetos de una protección especial. Y esa protección especial tiene que expresarse en todos los campos de su vida, no solo en la protección de sus derechos, digamos, sociales. En el video anterior hablábamos del problema de que, por ejemplo, un gobernador como Jaldo emita un decreto que sanciona con la expulsión de la escuela a adolescentes que cometieron algún tipo de infracción, porque eso justamente impide que cumplan un derecho elemental como es el derecho a la educación, un derecho constitucional y de una importancia superlativa para un adolescente. Muy bien. Esa protección no cesa frente a la comisión de un delito. No es que un niño, o sea, una persona menor de 18 años, que comete un delito, deja de ser niño. En todo caso, es un niño autor de un delito o presunto autor de un delito, siempre que esté dentro de la franja de la edad de punibilidad, que en nuestro país son los 16 años y que nosotros pretendemos mantener en esa edad y no bajarla. Yo tengo acá dos documentos que voy a elegir algunos pequeños fragmentos. Uno es de UNICEF de Argentina. Este documento se hizo cuando Patricia Bullrich, en el gobierno de Mauricio Macri, en el año 2019, presentó un proyecto de baja edad de punibilidad a 15 años. Fíjense lo que dice sobre este proyecto. Se establece la baja de la edad mínima de responsabilidad penal juvenil a 15 años, sin fundamentación teórica o empírica que la justifique, y a pesar de que los actores consultados lo han desaconsejado. Es decir, ¿quiénes son los actores consultados? Bueno, todas las personas que tienen algún tipo de trabajo, incluida UNICEF de Argentina, en el campo de la protección de los derechos de las personas menores de edad. Sigue diciendo, la baja de la edad no solo plantea una vulneración al principio de no regresividad en derechos humanos y de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino que además es ineficaz para prevenir que los jóvenes cometan delitos.
Asimismo, se incorporarían más tempranamente y mayor cantidad de adolescentes en el circuito penal. Esto que venimos diciendo una y otra vez, no es bueno incorporar adolescentes cada vez más chicos al circuito penal, no es la mejor manera de abordar los conflictos o las situaciones de transgresión que puedan tener esos adolescentes, el sistema penal. Y esto del principio, de la vulneración del principio de no regresividad, ¿qué es el principio de no regresividad? Justamente que no se puede retroceder, aquí regresar significa, el sinónimo sería retroceder de un derecho ya adquirido, gozado, mediante una norma legal, no se puede volver atrás. Y la Argentina tuvo ya edad de punibilidad para adolescentes en 14 años y la elevó en mayo de 1983, poco antes del retorno democrático. Sigue diciendo UNICEF de Argentina con respecto a aquel proyecto que bajaba la edad de punibilidad a 15 años. La decisión de endurecer penas y ampliar la respuesta penal a un mayor número de adolescentes como parte de una estrategia de política criminal es contraria a la normativa internacional de derechos humanos y al requerimiento de una justicia juvenil especializada. Escuchen bien, por favor, ya que esta, la justicia juvenil especializada, establece como característica un sistema penal mínimo, que tenga un enfoque preventivo, no punitivo, y trabaje en un fuerte abordaje socioeducativo de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Es decir, más prevención y menos punición. No se trata de aplicar más pena o de incorporar pibes cada vez más chicos al sistema penal, sino justamente de hacer cosas con ellos por fuera del sistema penal. Y aquí me parece importante acudir a otro documento vinculado a esta temática, que es la Observación General 24. Esto es una cosa que ustedes pueden encontrar, a quien le interese puede googlear Observación General 24, Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y buscarla. Esta la van a encontrar muy fácil. Esta Observación General 24 es un documento publicado en el año 2009. Estoy hablando de documentos del año 2009, no de hace 100 años, porque uno de los argumentos que se nos dice a quienes estamos en contra de bajar la edad de punibilidad es: los adolescentes de ahora son muy distintos a los de antes. Estamos hablando de documentos del año 2019, es decir, ha pasado 5 años. Obviamente nadie podrá pensar que los adolescentes de 2019 son tan distintos a los adolescentes de 2024, en este plano, sobre todo. Entonces, este documento dice una cosa muy interesante. Dice: ¿qué intervenciones se pueden hacer? ¿Qué recomendaciones hace este comité, que es un comité de expertos que está creado justamente para velar por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en todo el mundo? ¿Qué intervenciones se pueden hacer con adolescentes por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal? Es decir, los adolescentes que todavía no tienen la edad mínima de responsabilidad penal, en nuestro caso sería los que tienen menos de 16 años. Entonces lo que dice claramente es: la intervención temprana para los niños que están por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal, es decir, por debajo de la edad de punibilidad, insisto, en nuestro caso, los que tienen menos de 16, requiere respuestas amigables y multidisciplinarias a los primeros signos de comportamiento, que si el niño estuviera por encima de la edad mínima de responsabilidad penal, se considerarían un delito. Permítame volver a las palabras de Nicolás Posse, que por supuesto no tiene la más mínima idea de estos temas ni le importa, ¿no? Obviamente, como a toda la mayoría de este gobierno, a todo diría yo. No es que hay delitos de adultos o delitos de niños, no hay delitos de niños. ¿Qué sería un delito de niño? ¿Qué sería? ¿Robarle el cochecito al compañerito de la escuela? Eso no es un delito de niño. En todo caso, es un delito cometido por un niño, si eso fuera un delito. Entonces, lo que distingue aquí es la edad del autor, no el hecho. Esa frase manudrista y retrógrada de delito de adulto, pena de adulto, es estúpida, porque entonces
estaríamos quitándole la particularidad a la condición jurídica de niño. Y eso está dicho en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Yo estoy citando 2 nada más, pero hay muchos más. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho muchas veces. E insisto, estos son instrumentos que tienen jerarquía constitucional, son nuestra propia constitución, no se pueden pasar por alto como si no existieran. Entonces, la condición jurídica de niño es la que determina la respuesta que yo le voy a dar al hecho cometido por una persona que tiene menos de 18 años de edad. Si esa persona que tiene menos de 18 años de edad y conforme la convención, por tanto, es un niño, si esa persona es punible, o sea, en nuestro caso tiene 16 o 17 años, le voy a dar una respuesta que tiene un contenido penal, porque ya es punible. Ahora, si no es punible y lo que hace se consideraría un delito si fuera punible, ese hecho, el hecho es el mismo. No cambia el hecho, lo que cambia es la respuesta que le vamos a dar. La respuesta no puede ser penal. La respuesta tiene que ser de otro tipo. Y entonces aquí justamente se establecen, digamos, ¿quién tiene que dar esa respuesta? Esa respuesta no la tiene que dar el sistema penal, sino que la tienen que dar otras áreas del Estado. Insisto con esto que ya dije en otro de los videos, el problema es que aquí se quiere dinamitar a las otras áreas del Estado que tienen una función no penal y solo se busca expandir, agrandar, multiplicar el Estado penal. Contra eso nosotros nos plantamos y volvemos a decir que no estamos de acuerdo con bajar la edad de punibilidad y que hay muchas cosas que se pueden hacer con los pibes, con las pibas que están cometiendo algún hecho que si fueran punibles consideraríamos delito, pero como no son punibles los vamos a abordar justamente por fuera del sistema penal. Ese sistema penal que entendemos que a edades tan tempranas solo puede ser negativo. Gracias.